Si nos desplazamos en el tiempo hacia el siglo XX, vamos a encontrar un cambio notable en la figura del intelectual. Durante el siglo XIX, el intelectual argentino dio cuenta de esa indefinición de los ámbitos propios de este siglo, que propiciaba la acumulación o la conjunción en su propia figura de diferentes roles. Así un escritor era al mismo tiempo un político, era al mismo tiempo un militar, cuando no una persona dedicada a diferentes ámbitos del gobierno. En ese sentido, esta convergencia de diferentes roles que caracterizó al siglo XIX y que dispuso, por ejemplo, cierta vinculación entre formas escriturarias, hacer literatura también era hacer política, por ejemplo, se disuelve, se suspende, cambia sus características en los albores del siglo 20, vamos a ver que en el centenario, por establecer una fecha convencional, asistimos a lo que se llama la profesionalización del escritor, es decir, la separación de esferas diversas de la práctica humana y en ese sentido una redefinición también del rol del intelectual. Es precisa esta aclaración también para abordar otros intelectuales, otros modelos intelectuales propios de décadas siguientes del siglo XX y XXI. En ese sentido, si nos situamos en las décadas del 30 y del 40, vamos a encontrar un protagonismo del grupo ligado a Sur, vinculado especialmente con la figura de Victoria Ocampo. Pensemos en intelectuales como su hermana, Silvina Ocampo, pensemos en Borges, pensemos en Bioy Casares, lo cual ya nos da cuenta de una cierta impronta de lo que tradicionalmente se concibe como la alta cultura, como determinados accesos estéticos particularizados y también con cierta vinculación con lo lingüístico, es decir, las lenguas definidas como lenguas culturas y como posibilidades, como puentes de acceso y de apropiación de ciertos bienes culturales. El inglés, el francés, lo vamos a ver en distintos textos de este grupo. Victoria Ocampo funda la revista Sur y eso nos va a dar una ubicación determinada en nuestra manera de concebirnos o la manera que este grupo tiene de concebir la ubicación de Argentina, de nuestro país con respecto al resto del mapa, con respecto al resto del mundo. Esta impronta particular le va a propiciar desde ese lugar establecer diálogos con intelectuales de diferentes países, pero asumiendo esa condición sureña, podríamos decir, que nos ubica en relación con. ¿Sí? En ese sentido, la pertenencia o no del grupo va a marcar los límites, los alcances de este colectivo y va a acusar la importancia de ciertos lugares enunciativos por sobre otros. Pensemos en las formas de comunicación, de socialización de este grupo que además comparte ciertas características de ciertos rituales sociales y ciertos ámbitos de circulación. Eh, y en sus formas discursivas privilegiadas, que son los diferentes vehículos que eligen los intelectuales para materializar precisamente sus perspectivas, sus propuestas, vamos a dar cuenta de ciertos géneros privilegiados, como el ensayo, quizás por excelencia, como ciertas formas de la carta, pero también con otros géneros no ficcionales, principalmente sobre todo en la década del 40, vamos a ver que hay un centramiento, una importancia de ciertos géneros ligados a otra versión de lo real, géneros no realistas, como el fantástico, por ejemplo, que alcanza un auge preponderante en esta década y que también da cuenta de las formas de evaluar lo social, lo político. Recordemos que estamos en la década del advenimiento del peronismo y la distancia de estos intelectuales con respecto a estas propuestas y al sello occidental, podríamos decir, propio de sus formas culturales y estéticas. En ese sentido,
La condición intelectual entonces alcanza ámbitos diversos, no solamente el ámbito estético, sino también establece ciertas formas de socialización y ciertas formas de dar cuenta de una propuesta de país que no necesariamente se asimila con los modelos existentes, podríamos decir, como horizonte referencial en la Argentina de los 30 y de los 40.